Continuando con la serie de Colosenses, Cristo el todo suficiente, pasamos a los siguientes versículos del capítulo 1. Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 1, desde el verso 3 hasta el verso 8. Colosenses capítulo 1, desde el verso 3 hasta el 8. Así dice la palabra de Dios. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros, desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad, tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. La verdad principal es cuando una iglesia local madura en su fe en Cristo y amor por los hermanos, esto es motivo de gratitud y es para dar gloria al nombre de Dios. Esta sección que acabamos de leer todavía es parte de la introducción de esta carta. Ya antes, en los anteriores 2 versículos, el apóstol Pablo realiza el saludo correspondiente. Acá, todavía como parte de la introducción, el apóstol Pablo lo que hace es elevar una acción de gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en los creyentes de la iglesia en Colosas. Y algo maravilloso es que lo que Dios está haciendo en la iglesia en Colosas, o lo que estaba haciendo en ese tiempo en la iglesia en Colosas, era una obra visible del Evangelio. Nuestro primer punto: madurez de creyentes, motivo de gratitud a Dios. Volvemos a leer los versos 3 y 4. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Como decía antes, este versículo es empezando a dar gracias a Dios. Y en realidad lo que hace Pablo es esa acción de gracias que habíamos mencionado antes. Aquello que el pueblo de Israel había practicado desde el Antiguo Testamento. Acción de gracias. Esta acción de gracias no solamente era una emoción, un sentimiento que ellos querían expresar, que ellos sentían como pueblo de Dios, sino que era una confesión, una declaración, era un acto de adoración, en otras palabras, dirigido a Dios y que por tanto además servía como testimonio. ¿Por qué? Porque lo hacían de forma pública. De hecho, es por eso que en algunos contextos, cuando por ejemplo se está dando gracias por los alimentos, hay quienes recomiendan que esta oración no sea en silencio, porque al hacerlo ya no estarías dando testimonio público. Y esto tenía que ver con acción de gracias. Acción de gracias. Un reconocimiento público de cómo Dios había sido bueno con su pueblo. Y esto se extendió también, no solamente en la época del Antiguo Testamento, también se practicaba en el tiempo del Nuevo Testamento, como lo leíamos en el tiempo de la participación en la Santa Cena. Jesús mismo lo practicaba. Y en el Nuevo Testamento, cuando se está traduciendo esta acción de gracias, está utilizando el vocablo griego eucaristía, de donde proviene la palabra Eucaristía, que es muy conocida y muy usada, especialmente en el contexto católico.
podemos decir que la acción de gracias es el reconocimiento gozoso, reverente en oración y adoración de cómo Dios, en su fidelidad, en su cuidado, ha tenido con su pueblo. Pregunto, esta característica realmente debería ser propia de cada humano, de cada ser humano, porque todos somos criaturas de Dios. Pero muchos no conocen al Dios que está atrás de la creación. Muchos no conocen a su Creador. Muchos no conocen la palabra de Dios. Por tanto, la pregunta es, si no conocen la palabra, si no conocen las promesas de Dios, ¿será que le van a dar gracias? Si una persona incluso no conoce el carácter de Dios, ¿será que le va a dar gracias? En cambio, los cristianos, por definición, al ser seguidores de Cristo, tendríamos que conocer la palabra y, basándonos en lo que su palabra dice, conocer sus promesas. Y al conocer estas promesas y creer estas promesas, tendríamos que darle gracias a Dios frecuentemente. El apóstol Pablo, entonces, en este caso, eso es lo que está haciendo. Él está acercándose a Dios, haciendo una oración por los colosenses. Pero es interesante porque después va a orar por los colosenses, va a interceder por los colosenses. Pero antes incluso de interceder, ¿qué es lo que él hace? Le dice a Dios, gracias por los creyentes de Colosenses. Gracias por los creyentes de Colosenses. Por los creyentes colosenses, los creyentes de Colosas. ¿Qué nos estaba queriendo transmitir con esto el apóstol Pablo? Lo que mencionábamos antes, gratitud. Porque al final, si esos creyentes estaban haciendo la obra de Dios, era porque Dios estaba obrando en ellos. Si esa iglesia se había levantado, era porque Dios así lo había permitido, porque Dios había obrado. Y Dios seguía obrando en ellos. Entonces, otra vez es interesante ver esto, que que el apóstol Pablo, antes de interceder por los colosenses, lo que hace es darle gracias. Muchas gracias. Gracias. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Pablo quiere reconocer que si hay crecimiento en esta iglesia, es porque Dios está obrando, no es mérito humano. Y si bien Pablo también va a reconocer a los que han estado participando en esta iglesia, lo primero que tiene que hacer es darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Porque como dice Filipenses, Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer. Y esto para su beneplácito. Y lo que acá el apóstol está haciendo es darle gracias por eso. Entonces continuamos. Dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Recordemos que, y esto lo menciona también la carta, Epafras había ido a buscar a Pablo hasta Roma
Pablo estaba encarcelado en Roma y entonces Epafras, preocupado por lo que estaba pasando en la iglesia, va a buscarlo y le comunica la realidad de la iglesia. Pero algo también que quiero resaltar es que no solamente va, por así decir, quejándose de la iglesia, sino que también va y le comunica todo lo que Dios ya estaba haciendo en la iglesia de Colosas. Pablo le estaba comunicando el crecimiento de los hermanos. ¿En qué estaban creciendo? ¿Será que al crecimiento al que Pablo se está refiriendo es al crecimiento numérico? Hubo un tiempo, hasta hace poco, que en Sudamérica, y tal vez me animaría a decir en todo el mundo, en las iglesias se medía el crecimiento de las iglesias solo como un número, ¿no? Y entonces los indicadores que se arrojaban y las metas solamente eran números. Entonces era cuántos miembros tenemos como iglesia, cuántos miembros teníamos antes, cuántos miembros tenemos ahora, o en algunos casos ni siquiera hablando de membresía, ¿no? Sino cuántos asistentes tenemos en la iglesia. Y si bien en esto no quiero decir que el crecimiento en número esté mal, porque de hecho Dios mismo nos manda que debemos multiplicarnos, ¿no? Debemos extender el reino de Dios. Debemos compartir el evangelio a otros. Pero en este caso Pablo no se está refiriendo a ese tipo de crecimiento numérico, sino que más bien Pablo a lo que se está refiriendo es al crecimiento espiritual, a la maduración de los creyentes, que los creyentes maduren. Que los hermanos colosenses estaban creciendo en dos cosas: en su fe en Cristo Jesús y en el amor por los demás santos. Como dijimos en la anterior sesión, esto va muy de la mano con el resumen de la ley que hace Jesús. Ama a Dios por sobre todo y a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí el apóstol Pablo está resaltando que los creyentes colosenses precisamente están creciendo en fe en Jesucristo y en el amor por los demás santos, es decir, por los hermanos. Y eso lo refleja como madurar. Y eso lo resalta como una característica positiva. De una manera directa podemos ver la relación. El crecimiento en la fe hace que también nuestro amor por los hermanos crezca. Realmente deberíamos cuestionarnos, porque las señales de la Biblia van para otro lado, si es que nosotros decimos que estamos creciendo en amor por Cristo, pero no estamos creciendo en amor por nuestros hermanos. Porque al parecer van de la mano. Así también podríamos decir, si no hay crecimiento en la fe en Cristo, no va a haber crecimiento en el amor por los hermanos en Cristo. Es decir, de manera positiva o de manera negativa. Es decir, hay crecimiento en la fe en Cristo, habrá crecimiento en el amor entre hermanos. No hay crecimiento en nuestra fe en Cristo, no habrá crecimiento en el amor a nuestros hermanos. Hago algunas preguntas para que podamos reflexionar y pensar. ¿Cuál es la realidad espiritual de nuestra iglesia? ¿Estamos creciendo en el amor por nuestros hermanos en Cristo? Es una característica, es algo que tú podrías resaltar de nuestra iglesia, ese amor que nos tenemos unos por otros, esa preocupación, esa diligencia que tienen uno por otro. Que nos alegramos cuando a un hermano le va bien, que lo acompañamos cuando ese hermano está sufriendo. Y de ahí a la par pregunto, ¿estamos creciendo en fe en nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál sería tu respuesta? Y ese es un diagnóstico tal vez corporativo, ¿no? De como iglesia.
¿Cuál es tu realidad espiritual? ¿Estás creciendo en amor por los hermanos en Cristo? ¿Notas esa característica? ¿Notas que ahora te preocupas más por tus hermanos que lo que antes te preocupabas? No solamente en la preocupación, en la diligencia, en el aprecio. ¿Eso es una evidencia de que estamos creciendo en la fe en el Señor? Debemos ser intencionales y esforzados en esto porque es evidente que el crecimiento de las iglesias locales en fe en Cristo y en amor por nuestros hermanos es algo que va a ser de ánimo para los creyentes, que va a dar un buen testimonio para los de afuera, es decir, en resumen, va a traer gloria al nombre de Dios. Nos toca ser sinceros. Esa es una característica para nosotros. Ahora, otra vez volviendo al punto, Pablo empieza dando gracias a Dios por los creyentes colosenses que estaban madurando. ¿Cuáles son los motivos por los cuales nosotros damos gracias? Por default probablemente vamos a decir por la comida, ¿verdad? O si hay un mejor empleo, ¿no? O hay ingresos adicionales, o hemos participado en un campeonato, en un concurso y nos ha ido muy bien. ¿Esos son nuestros principales motivos de dar gracias? ¿Dios se preocupa de suplir para aquí y ahora? Sí. Pero los pensamientos de Dios son mucho más altos. Y Él está trabajando de una manera todavía mucho más elevada y Él está preocupado en otras cosas, sin descuidar las otras. ¿Le damos más gracias a Dios por lo que Dios suple en lo terrenal o por cómo Dios está supliendo para nuestro crecimiento espiritual? Reconocemos lo que Dios está haciendo y lo estamos viendo como una bendición y una oportunidad de crecimiento. ¿Estás madurando en tu fe en Cristo? ¿Cómo notas eso? Algunas preguntas que nos pueden ayudar a pensar en eso. ¿Oras con regularidad dando gracias a Dios por la vida de hermanos en específico en esta iglesia? ¿Recuerdas? Hace algún tiempo surgió la idea de hacer una hojita donde tenías motivos de oración y entonces un día orabas por unos, otro día orabas por otros. ¿Cómo te fue con eso? Es más, probablemente muchos de esos motivos de oración ya han sido contestados. ¿Cuándo fue la última vez que renovaste esa hoja de oración? Pero más allá de porque se ha sido una estructura sugerida dentro de la iglesia, es algo que te nace orar por los hermanos, dar gracias por los hermanos, por las hermanas. Tal vez sí en lo general, ¿qué tal en lo específico? Si te preguntase que pienses en, no sé, en 3, 4 nombres propios de hermanos, hermanas por los cuales darías gracias a Dios que están en esta iglesia, ¿tendrías esos nombres? ¿Qué tal en medio de las pruebas? ¿Qué tal en medio de nuestras derrotas? ¿Das gracias a Dios por cómo su Espíritu está obrando en medio de eso? Pues que en ese momento creemos que Dios, por así decir, nos ha abandonado. Sigamos el ejemplo de Pablo.
siguiente punto. ¿Cómo es que los creyentes colosenses estaban creciendo en fe en Cristo y en amor por los hermanos? ¿No? O sea, ya vemos que Pablo da gracias por cómo estaban madurando los hermanos y habían problemas. De hecho, es por algo que escribe esta carta el apóstol Pablo. Pero es interesante ver cómo Pablo resalta cómo Dios estaba obrando en estos creyentes. Y si es algo de éxito, entonces, por favor, páseme la receta. Queremos saber cómo la hicieron para madurar. Porque si somos sinceros, si somos realistas, hacer cambios en nuestra vida no es fácil. De hecho, madurar espiritualmente es contracultural. Lo era en ese tiempo cuando se escribió esta carta y también lo es ahora. En el tiempo cuando se escribió la carta a los colosenses, el enfoque de madurar, ¿cómo se entendía el madurar para los griegos? Era principalmente que tenga autonomía racional, es decir, que sepa razonar por sí mismo y mantenerse por sí mismo y actuar, decidir por sí mismo. Tenía que ver con esa autonomía. Y también por cómo contribuía al Estado. Es decir, si le era útil al Estado o no le era útil. Así se veía madurar en ese tiempo, en ese entonces. Pero es diferente lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, evidentemente, sí tiene que ver con autonomía racional, pero no solamente es eso. También tiene que ver con dependencia de Cristo. Mientras la maduración que no considera la parte espiritual mayormente apunta a una, por así decir, independencia, la madurez espiritual sí considera una dependencia permanente de Dios. Más bien cada vez ser más dependientes. ¿Por qué? Porque confiamos más en Él. Y plenitud espiritual con la comunidad de creyentes. Porque cada vez hay más amor unos con otros. Y esto, hermanos, es contracultural. Vivimos en una sociedad que se resiste a crecer, que se resiste a madurar. De hecho, he leído ya varios artículos que hay personas en el mundo académico que están hablando de que la generación Z es una generación perdida. Y están haciendo un caso de estudio de esta generación Z. Es decir, lo están viendo, si quieren, como conejillos de indias, ¿no? Como ratas de laboratorio. Es decir, lo están viendo como un experimento fallido. La generación Z son aquellos nacidos entre mediados de la década de 1990 y principios de la década del 2010. Tal vez algunos de nosotros, nuestros hijos, están en esta generación. Pero ¿por qué el mundo académico está diciendo que, no diré todo el mundo académico, pero parte del mundo académico está analizando y está diciendo que esta generación Z son, por así decir, un caso perdido? Porque debido a las características que tiene esta generación, por el adoctrinamiento cultural que varias veces se ha mencionado, y a las que ellos han sido bombardeados, expuestos, a estas personas, a esta generación Z, les cuesta tener identidad, propósito, dirección de vida. Además, viven en constante ansiedad, se estresan fácilmente y les faltan ciertas habilidades que las personas de generaciones anteriores sí tenían.
incluida habilidades sociales. Obviamente tienen fortalezas, ¿no? El tema tecnológico, por ejemplo. Por ello es que a esta generación Z se los llama también generación de cristal, por su fragilidad emocional y la dificultad que tienen para afrontar problemas, porque por así decir se quiebran, se rompen bajo presión. En un sentido les cuesta madurar. Y tiene sentido porque se ha buscado intencionalmente, culturalmente, que así sea. Pero aquí la palabra de Dios nos está enseñando el otro lado. Más bien nos está animando a madurar. Mientras vemos cómo los griegos veían el madurar como un proceso solamente emocional, físico y de independencia, sin considerar la dimensión espiritual, mientras vemos como hoy por hoy hay una generación más bien que se resiste a madurar, que le cuesta madurar, que no quiere madurar, Dios nos dice que debemos madurar. De hecho, gran parte de las pruebas que Dios permite que pasemos en nuestra vida precisamente tienen ese propósito, que maduremos. Pero otra vez la pregunta, ¿cómo los colosenses lo lograron? ¿Cómo es que los colosenses estaban madurando en su fe, estaban madurando en amar más a sus hermanos? Y esto lo va a explicar en los siguientes versículos. Leo desde el verso 3. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en vosotros, desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. A partir de preguntarse en qué sentido puede la fe y el amor depender de la esperanza, que es de lo que está hablando. Y su razonamiento es el siguiente: estas tres virtudes bien entendidas dependen cada una de ellas de las otras dos. Es decir, crecer en una de ellas es crecer en las tres. Carecer de una de ellas, en última instancia, va a ser carecer de las tres. ¿De cuáles estamos hablando? Fe en Cristo, amor por nuestros hermanos y esperanza. Fue a partir de exponernos a la palabra de Dios, la palabra de verdad, y crecer en la esperanza reservada para nosotros en los cielos. Y mientras más nos llena esa esperanza, más estaremos confiando en Cristo y amando a nuestros hermanos, porque ellos van a ser conciudadanos en los cielos con nosotros, en el reino de Dios. ¿Y todo esto desde cuándo ha sido? Desde que hemos comprendido la gracia de Dios en verdad. Los creyentes debemos ir creciendo en nuestra esperanza reservada para nosotros en los cielos. Es decir, no todos nuestros ojos deben estar en recompensas terrenales. No todos nuestros ojos deben estar en el aquí y ahora. Porque si lo único en lo cual está nuestra esperanza es aquí y ahora, vamos a salir defraudados y hasta seguramente en algunos casos enojados con Dios.
Pero como decía antes, con esto no estoy diciendo que Dios no nos pastorea y no tiene el cuidado para con nosotros hoy en temas de salud, en temas emocionales, en temas que podamos estar pasando aquí y ahora. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que mientras Dios tiene ese cuidado para aquí y ahora, los planes de Dios son mucho más altos. Y que nuestra esperanza no solamente debe ser aquí y ahora. Y por lo que Dios nos va a bendecir aquí y ahora. Cuando uno creyente ve de cerca la muerte o que la muerte se aproxima, en muchos casos es terrible, es devastador. Y es aferrarse con uñas y dientes porque parece que la vida aquí lo es todo. Pero para nosotros los creyentes no es así. Nuestros ojos tendrían que estar más tiempo contemplando la eternidad y viendo esta vida como una preparación para lo que se viene. Dios nos está preparando en esta vida cristiana para una eternidad en la cual le vamos a estar sirviendo al Rey junto con otros creyentes. Pasamos a algunos pasajes, me acompañan por favor. Gálatas capítulo 5, verso 5. Gálatas capítulo 5, verso 5. Bueno, varios de estos pasajes han sido escritos por Pablo, pero van a ver cómo esta idea de Pablo es recurrente en los pasajes que vamos a leer. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Tito capítulo 2, verso 11. Tito capítulo 2, verso 11. Vamos a leer del 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Versículo 13 es el más importante. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Verso 3 y verso 4. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. El apóstol Pedro dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Es decir, ¿qué herencia podemos recibir acá en la tierra que no se va a marchitar? ¿Qué herencia podemos dejar a nuestros hijos que no se va a marchitar? Nuestra herencia es incorruptible, está en el reino de los cielos. David Burte explica: esperar ansiosamente la venida de Cristo es a la vez consecuencia de creer en Él y un fuerte estímulo para aquella fe. Asimismo, aguardar con esperanza la segunda venida de Cristo, la parusia, es amar su venida. Pero es algo en lo que nosotros nos ponemos a meditar frecuentemente. ¿Estamos diciendo sí, ven Señor Jesús? Más bien estamos diciendo, más espera tantito.
Tengo muchos planes, muchos sueños, muchos deseos. Y ojo, con eso no digo que no debamos tener planes ni tener sueños. Pero ¿dónde está nuestra esperanza? El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, en 2 Timoteo 4:8 dice: en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si queremos saber cómo van los hermanos, si están en forma espiritual hablando, si hay cosas por las que dar gracias al Señor en sus vidas, dice Burt, lo primero que debemos considerar es si tienen fe, si tienen amor y si tienen esperanza. No con el ánimo de enjuiciarlos, sino más bien con el ánimo de dar gracias a Dios porque están creciendo en eso. Si lo piensas, esa esperanza reservada en los cielos no es propia de toda persona, no es propio de todo ser humano. Esa esperanza del reino de los cielos solo la tendrán aquellos que por la voluntad de Dios han respondido al Evangelio de manera positiva. Es decir, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han pasado de ser enemigos de Dios a ser parte de la familia de Dios, a ser amigos de Dios. Y entonces, si lo vemos así, cuán privilegiados somos de poder tener esta esperanza. Porque esta esperanza no es para toda la humanidad. Ya que, como decía antes, la mayoría vive sin esa esperanza porque vive sin Dios en sus vidas. Y solamente acude a Él cuando necesita algo, cuando se les rebasa de sus posibilidades, cuando ya en sus fuerzas no puede hacer nada. Y también en muchos casos solamente acude a Dios hasta que lo saque de esos problemas, para después volver a una vida centrada en sí mismo. Pero los creyentes podemos tener esperanza. Y a base de esa esperanza reservada en los cielos, crecer en confianza en Cristo y en amor por nuestros hermanos. Piénsalo como una cadena. No podríamos tener esperanza reservada para nosotros en los cielos si antes no habríamos confiado en Cristo. Y no habríamos confiado en Cristo si antes no habría habido alguien que nos comparte el Evangelio. Y eso no habría pasado si a Dios no le hubiese placido que así pase. Todas las gracias son a Él. Volviendo a Colosenses, versículo 6 dice, voy a leer la última parte del versículo 5, dice: la palabra de verdad del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros, desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Qué es lo lindo de esto? Pablo en esta sección está apuntando a la eficacia del Evangelio. Pablo en esta sección está apuntando a que el Evangelio es poder de Dios, como lo dice en Romanos, para la salvación de todo el que cree, del judío, pero también del griego. El Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree en ese mensaje. El Evangelio es una manifestación del poder de Dios. Dios lo ha hecho a lo largo de la historia, en todo el mundo, en diferentes culturas, entre judíos, en gentiles. El Evangelio está siendo predicado. Personas han sido, están y serán conmovidas por el poder del Evangelio.
Y como dice en esta parte, este evangelio va a dar fruto. Cuando nosotros no teníamos mucha experiencia en plantar árboles, en plantar plantas, entonces muchas ocasiones nos hemos visto frustrados porque teníamos una planta frutal y queríamos que esa planta frutal dé fruto, pero nos veíamos frustrados porque pasaba el tiempo, pasaban incluso los años y nunca daba fruto. Ya hace poco más o menos me di cuenta por qué era que no dio fruto. Pero no va a ser así con el evangelio. El evangelio da fruto. El evangelio es poder de Dios. Y eso es lo que está reflejando aquí, lo que está resaltando Pablo. Da un fruto constante, está creciendo. Así lo ha estado haciendo también con ustedes, dice, desde el día que se han sido expuestos a esta verdad, a la gracia de Dios. A partir del evangelio y conforme más crecemos en él, como consecuencia va a haber más transformación en la vida de las personas. Creceremos en fe en Cristo, aún en adversidad, y amaremos más y mejor a nuestros hermanos en fe. Pero a la vez también, si lo ponemos de manera negativa, podemos decir, mientras menos crecemos en el evangelio, menos vamos a confiar en Cristo y nos costará cada vez más amar a nuestros hermanos en fe. Lo puedes ver desde el sentido positivo, lo puedes ver desde el sentido negativo. Algunas preguntas. ¿Dónde radica la razón de tu esperanza? ¿En lo terrenal o en la herencia celestial? Uno muchas veces puede decir, no, mi confianza, mi esperanza está en Dios, por ejemplo, en el área de la economía. Cuando sin embargo muchas veces eso es lo que podemos decir con nuestros labios, pero sin embargo nuestra esperanza está en lo que está debajo de nuestro colchón, ¿no? En nuestro chanchito, en nuestro ahorro. Pero ¿y qué tal si Dios quitaría eso? ¿Podrías seguir diciendo que tu esperanza está en Dios? O vamos o pensemos con temas de salud. A nadie le gusta estar enfermo. Todos queremos sanar. Pero ¿y qué tal si es como en el caso de Pablo? ¿Dónde radica nuestra esperanza? ¿En lo terrenal o en la herencia celestial? Si te pusiésemos un espejo delante de ti, ¿no? Donde tú podrías ver lo que hay dentro de ti, ¿se nota en tu vida que el evangelio está dando fruto? Así como estaba dando fruto en los creyentes de Colosas. El evangelio está dando fruto. ¿Estás creciendo en el evangelio? Y a veces nos engañamos nosotros porque creemos que el evangelio es poderoso para dar vida a muertos, ¿verdad? Porque nos pasamos de muerte espiritual a vida, pero después no es poderoso para cambiarnos. Cuán necesario es recordar el poder del evangelio. Cuán importante es recordar las bondades de Dios. Haz memoria, ¿cómo obró en tu conversión? ¿Qué circunstancias ha orquestado en tu conversión? ¿Cómo te sentías? Y aún a base de eso, por fe cree que Dios puede obrar en tu santificación. Piensa en un área específica donde el evangelio deba transformar más tu carácter y pídele a Dios trabajar en esta área.
Piensa, si estás con tu boletín, tal vez incluso puedes anotarlo. ¿En qué área transformar tu carácter? Pero también pídele a Dios la gracia, porque la vas a necesitar. Porque muchas veces lo intentamos, pero lo intentamos realmente con un esfuerzo humano, a base de métodos humanos e incluso a base de la voluntad humana, sin depender de la gracia de Dios. Aprendiendo del buen ejemplo de los maduros en la fe. En muchos círculos evangélicos se tiende a ver la vida cristiana como una vida netamente vertical e individualista. Solamente yo y Dios, ¿no? Muchas veces hemos objetado que ese modelo no es el modelo bíblico. Claramente se puede refutar leyendo Hechos de principio a fin, porque no vamos a encontrar semejante cosa. Debemos cuidarnos de pensar que solo se va a tratar de nosotros, Dios y la Biblia. Parte de eso sí es así. Dios va a obrar, lo hemos dicho antes, lo hemos dicho en los anteriores puntos. Pero Dios en su providencia va a usar circunstancias y va a usar nuestro entorno para probarnos, para que no solamente seamos oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de la palabra. A veces es ahí cuando nos topamos con la frustración de no poder cambiar, de que deseamos cambiar o que nos frustramos por lo lento que estamos cambiando, porque quisiéramos que los cambios sean mucho más rápidos. Pero otra vez, gracias a Dios por la iglesia local en que Dios ha puesto al creyente, para que éste pueda ser animado por otros creyentes y a la vez pueda ser de ánimo para otros creyentes. Versículo 7 de Colosenses 1. Tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado siervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Epafras sin duda fue una bendición para la iglesia de Colosas. En su momento enseñando, aunque tal vez resaltando todo lo que Pablo le había enseñado. Pero en este caso, Pablo y Timoteo, que son los que escriben la carta, están resaltando el ejemplo de Epafras. Fíjate todo lo que Epafras hizo. Preocupado por la iglesia, viaja hasta Roma, busca a Pablo buscando ayuda para su iglesia. Y Epafras ya había servido y enseñado en su iglesia. Si me acompañas a Colosenses capítulo 4, versos 12 y 13. Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque le soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en Laodicea y en Hierápolis. Fíjense, ese era el corazón de Epafras. Había aprendido tan bien de Pablo, amando, intercediendo, orando por los creyentes de Colosas, pero no solamente de Colosas, también de la iglesia de Laodicea y de la iglesia de Hierápolis. Epafras se esforzó por la iglesia de Colosas, para que ésta crezca,
¿Cómo? Exponiéndola a la verdad, discipulándoles. Tal vez no solamente con un discipulado formal, sino compartiendo con ellos, pasando tiempo con ellos, sirviendo y siendo ejemplo. El discipulado ayuda a que los creyentes inmaduros tomen el ejemplo de los maduros y puedan crecer en fe y en amor. ¿Y saben lo que significa Epafras? Amoroso. Ese era Epafras. Y ese es el ejemplo que Pablo está resaltando. Y hasta ahí podemos decir, qué bonito. Pero ¿qué tiene que ver ahora y cómo lo aplicamos a nuestra iglesia local? Así como Epafras era amoroso, ¿es evidente el amor en el espíritu de unos hacia otros? ¿Es una característica nuestra? ¿Tienes un Epafras en tu vida? ¿Alguien a quien puedas imitar en su fe, en su amor? Aparte de un personaje bíblico, obviamente, ¿no? Alguien con el que puedas estar caminando. Y no sé, tal vez para ti hasta este momento las respuestas son no, no. ¿Crees que tú eres ejemplo para otros creyentes más inmaduros? Bueno, de hecho te diré que todos somos ejemplo unos de otros. Querramos serlo o no querramos serlo. En algunos casos buen ejemplo, en otros casos mal ejemplo. Pero terminamos siendo ejemplo. Por ejemplo, los padres para los hijos. Entonces, ¿qué tal tú? ¿Estás siendo un Epafras para otros? ¿Estás siendo ese hermano amoroso que está teniendo ese cuidado, que está orando, que está acompañando, que está aconsejando, que está corrigiendo? ¿Estás discipulando o estás siendo discipulado? Si la respuesta es negativa, en ambos casos, creo que debes buscarlo de manera intencional. Y ahora voy a terminar prácticamente haciendo una pregunta que va a conectar hasta con la Santa Cena. ¿Eres agradecido por los hermanos fieles que modelan la vida cristiana en tu iglesia local? Y no estoy hablando de hermanos perfectos, no estoy hablando de hermanos como quisieras que sean, pero estamos hablando de hermanos fieles al Señor. ¿Das gracias a Dios por ellos? ¿Le agradeces a Dios por ellos? Y aun si no se nos ocurriese un nombre, un hermano fiel, la pelota igual estaría en tu cancha, porque tú serías llamado a ser ese Epafras. Voy a leer la verdad principal. Cuando una iglesia local madura en su fe en Cristo y en su amor por los hermanos, esto es motivo de gratitud a Dios y va a dar gloria al nombre de Dios. Por tanto, una iglesia agradecida no va a presumir de su crecimiento, lo va a reconocer como una obra de Dios y va a usar eso para la gloria de Dios. Gloria a Dios por hermanos como Epafras, que nos muestran que la transformación es posible. No un hermano sin pecado, que nunca se equivoca. Un hermano débil, pero en el que puedes ver a Cristo.
y del que puedes aprender. Que nosotros seamos acompañados por ese Epafras, o nosotros seamos ese Epafras. Y que por sobre todo podamos tener muchos motivos de dar gracias a Dios. Porque sin duda los motivos están ahí. El tema es identificarlo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por la carta a los Colosenses y lo que podemos empezar a aprender de ella, Señor. Nada de esto cobra sentido si Cristo no entra en la ecuación. Y entender que Cristo es el todo suficiente. Señor, rogamos que como cristianos que nos confesamos podamos crecer en esa esperanza, mirando la eternidad y lo que nos tienes reservado para ella, Señor. Y a la vez, Señor, que podamos crecer en la confianza en Cristo. Que si hemos confiado en Él para salvación y hemos visto cómo nos has dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, también confiemos, Señor, para nuestra maduración. Rogamos que tú nos ayudes en eso. Rogamos que tú nos ayudes a crecer en eso. Rogamos también, Señor, que nos ayudes a crecer en nuestro amor por nuestros hermanos. Rogamos, Señor, que estas tres áreas, dimensiones, variables, Señor, no las descuidemos y podamos también seguir el ejemplo de Epafras reales que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Hermanos con debilidades, hermanas con debilidades, pero que son ejemplo de fidelidad, de perseverancia, de esfuerzo, de dependencia. Señor, rogamos porque pueda multiplicarse eso, ese ánimo, ese esfuerzo, y porque tú también nos muestres los motivos por los cuales debemos estar agradecidos por la iglesia local que tú nos has dado, en la que tú nos has puesto. Señor, ayúdanos a poder ver con esos ojos. Y gracias por tus misericordias. Gracias por el Evangelio. Gracias por la salvación en Cristo Jesús. Amén.